La primera vez que sospeché algo fue cuando encontré una camisa de hombre, una que no era de mi marido, arrugada y escondida detrás de la secadora. Olía a perfume caro, de esos que huelen a ego y gimnasio, y no tenía ni una etiqueta en español. Pero eso no fue lo que me impactó. Lo que me dejó paralizada fue que, al revisar el cuello, tenía mi pintalabios. Mi tono. El que uso solo para las cenas en pareja o cuando quiero sentirme distinta. Un rojo oscuro imposible de confundir. Marcos no usa perfume caro. Marcos no tiene amigos extranjeros. Marcos jamás escondería una prenda detrás de la secadora. Pero yo sí. Yo había metido esa camisa ahí. Yo la llevé a casa en una bolsa de papel cuando Claudia no estaba y Marcos se había ido a correr al río. No sé en qué momento exacto me convertí en la mujer que lleva camisas que no son de su marido a casa. Sé que no fue planeado. No es como si una se levante un lunes y diga, hoy voy a empezar a arruinar mi matrimonio. No. Es más sutil. Más lento. Es una acumulación de silencios, de rutinas sin alma, de cenas sin conversación. De caricias por compromiso y domingos donde los dos miramos el móvil más que nuestras caras. La camisa era de David. El nombre me da rabia escribirlo porque no quiero ponerle cara a lo que hice. Prefiero pensar en él como una consecuencia más que como una persona real. Pero lo era. Entró en mi vida hace 3 meses, en una reunión de padres del colegio. El típico tío que parece que no hace nada pero de alguna manera todo el mundo lo escucha cuando habla. Separado, con una hija en la clase de Claudia, y una sonrisa fácil que parecía hecha para desarmarme. Nos cruzamos 3 veces en el mismo mes, en el súper, en el parque, y en una reunión absurda sobre el festival de fin de curso. Yo estaba harta de que nadie propusiera nada y solté un comentario sarcástico en voz alta. Él fue el único que se rió. Me miró como si acabara de descubrir que todavía tenía algo dentro que no era solo madre, esposa y trabajadora. Como si todavía tuviera chispa. No sé si me entiendes, pero fue la primera vez en años que alguien me miraba como mujer. No como parte del mobiliario. Después del festival, me ofreció llevarme a casa. Yo acepté, aunque vivíamos en direcciones opuestas. Dentro del coche no pasó nada. Solo hablamos. Pero la conversación fue como quitarle el polvo a una parte de mí que ya daba por perdida. Me preguntó qué música me gustaba. ¿Qué hacía antes de tener a Claudia? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? Nadie me preguntaba eso. Ni siquiera yo. Una semana después, volvimos a vernos. Esta vez no por casualidad. Nos vimos en un bar pequeño, uno al que nunca iría con Marcos porque siempre le ha parecido ruidoso. Con David fue distinto. Me reí como no lo hacía desde hacía años. Bebí vino sin pensar si debía o no. Me sentí ligera. Me sentí otra. Y cuando me besó, no me resistí. Ni siquiera lo pensé. Lo que más me dolió no fue besarlo. Fue lo natural que me salió hacerlo. La camisa, bueno, fue la prueba física de que había cruzado una línea. Me la dio una noche después de una tormenta, cuando me empapé y no tenía con qué secarme. Me la puse como si fuera algo normal. Como si lo nuestro ya tuviera rutina. La escondí por inercia, como quien tira una prueba al fondo de un cajón. Pero luego, al verla de nuevo, entendí que algo iba a pasar. Porque Marcos no es estúpido. No dice mucho, pero observa todo. Y esa camisa no iba a pasar desapercibida. Ese fue el principio del final. No fue la camisa lo que lo delató. Fue el silencio. Un cambio mínimo, pero definitivo. Marcos siempre ha sido predecible. No en el mal sentido. Simplemente, tiene hábitos.
Llega del trabajo y deja las llaves en la bandeja de cerámica que hicimos en una clase de alfarería cuando aún salíamos los sábados sin necesidad de planearlo con un mes de antelación. Se quita los zapatos en el pasillo, deja los calcetines doblados junto al sofá, y siempre pregunta qué hay para cenar aunque sepa que hoy toca lentejas o sobras. Esa noche no preguntó nada. Dejó las llaves, sí, pero no los zapatos. Se fue directamente al cuarto, sin mirarme, sin besar a Claudia, sin soltar su comentario habitual de otro día de locos. Yo estaba en la cocina, revolviendo una salsa que ni siquiera pensaba servir. Era solo una excusa para mover algo, para no sentir que el aire se volvía más denso a cada segundo. No subí a preguntarle. No quería saber. En realidad, sí quería, pero el miedo a la respuesta me bloqueó. Terminé la cena, puse la mesa, senté a Claudia con su tablet para que no notara nada y cenamos las dos solas. Marcos bajó más tarde, cuando ya estábamos terminando. Se sirvió lo justo, no comió ni la mitad, y volvió a subir. Ni una palabra. Ni una mirada. A la mañana siguiente, su alarma sonó a la misma hora de siempre, pero no se duchó. Bajó sin afeitarse, se sirvió el café en el termo sin calentar la leche, y salió de casa sin su habitual hasta luego. Claudia me miró desde la mesa como buscando respuestas que yo no tenía. Le sonreí, le dije que papá tenía prisa, y volví a hundirme en el café frío que había dejado él. Lo siguiente que pasó fue lo peor. Peor que cualquier discusión, peor que un grito o una acusación. Me dejó una nota. No un mensaje, no un mail, no una conversación. Una nota. Escrita a mano, en un folio doblado en 4, encima de la almohada de su lado. Decía, he pedido el fin de semana libre. No estaré. No me llames. Necesito pensar. Eso. Así. Ni una palabra más. Ni una pregunta. Ni un reproche. Solo esa frase cortante que me dejó helada. Esa noche no dormí. Estuve tumbada, con la nota en la mano, intentando entender cómo había llegado hasta ese punto. Cómo, después de 11 años de saber exactamente quién tenía al lado, ya no podía predecir ni su reacción más básica. No sé si fue por la nota, por la culpa acumulada o por la rabia que empezó a subir desde dentro, pero sentí la necesidad absurda de justificarme, de explicarle que no era lo que él pensaba. Como si no lo fuera. Como si hubiera algo peor que lo que sí era. No le llamé. Le escribí un mensaje que luego borré. No sabía qué decir. Ni siquiera estaba segura de que supiera con quién había sido. Y si lo sabía, ¿cómo lo había descubierto? La camisa seguía escondida. No faltaba nada en casa. Mi móvil no tenía mensajes comprometidos. No habíamos usado redes. Todo fue presencial, físico, fugaz. Me pregunté si me habría seguido, si alguien nos vio, si fue Claudia sin querer. La incertidumbre me carcomía. El lunes volvió. Entró en casa como si hubiera estado solo una hora fuera. Saludó a Claudia con un beso en la frente, dejó el abrigo en el perchero, y se metió en la ducha. Ni me miró. Salió 20 minutos después, con el pelo mojado y olor a su colonia habitual. Me dijo, tenemos que hablar. Esta noche. Cuando se acueste Claudia. Pasé el día con un nudo en el estómago. No fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía migraña, pero la verdad es que no podía estar más de 10 minutos sentada sin sentir que iba a vomitar. Hice todo lo posible por actuar normal, por mantener la rutina con Claudia, por fingir que todo estaba bien. Pero a las 9:30, cuando ella se metió en la cama, el silencio en el salón era tan espeso que me costaba respirar. Marcos entró al salón sin decir nada. Llevaba una libreta en la mano. Se sentó frente a mí,
Apoyó los codos en las rodillas, y me miró por fin a los ojos. Me sostuvo la mirada durante un buen rato. Luego abrió la libreta y empezó a leer. No eran apuntes suyos. Eran anotaciones. Fechas, horas, lugares. Días en los que salía antes del trabajo. Tardes en las que supuestamente iba a tomar algo con amigas. No me dejó interrumpirle. Solo leía. Leía y pasaba la hoja. Leía y pasaba otra. Hasta que cerró la libreta y dijo, ¿cuántas veces fue? Necesito saberlo. Me quedé helada. No supe qué decir. No podía mentirle. No después de eso. Así que contesté, 5. 6. No lo sé. Algunas veces. Me temblaba la voz, pero no lloré. No quería llorar. No quería usar las lágrimas como un escudo. Él tampoco lloró. Solo apretó la mandíbula, se levantó y fue hacia la ventana. Se quedó allí, de espaldas, en silencio, mientras yo me hundía en el sofá. Después de un rato, habló. Su voz no era dura, pero sí firme. No quiero saber más. No quiero que me expliques nada. No me interesa cómo empezó. Ni por qué. Solo quiero que sepas que esto cambia las cosas. Que no voy a seguir como si nada. Me giré hacia él, desesperada. ¿Vas a dejarme?, pregunté. Él se rió sin ganas. No. No todavía. Pero tampoco voy a quedarme como un imbécil mientras tú haces tu vida. Se acabó eso. A partir de ahora, yo también tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. A salir. A no dar explicaciones. A mirar por mí. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque en el fondo lo sabía. Quiero decir que a partir de ahora, voy a hacer mi vida como me dé la gana. Que si un día no vuelvo a dormir aquí, no preguntes. Que si empiezo a ver a alguien, no esperes fidelidad. Que si quieres quedarte, bien. Pero ya no soy el mismo. No después de esto. No supe qué responder. No podía quejarme. No podía reclamarle nada. Solo asentí, como si eso sirviera de algo. Me levanté, cogí un vaso de agua, lo bebí de golpe, y subí al cuarto sin mirar atrás. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma cama. Ni en la misma realidad. No pasó una semana antes de que Marcos llevara a cabo lo que me había prometido. Una tarde, cuando salía de trabajar, lo vi en una terraza del centro, sentado con una mujer. No estaban haciendo nada fuera de lugar, solo hablando, pero la expresión de su cara me dejó descolocada. Estaba relajado, casi feliz. Se reía. Y no era una sonrisa educada ni incómoda, era esa risa abierta que yo no veía en él desde hacía años. Me quedé a cierta distancia, medio escondida detrás de una marquesina, observando como una idiota. Me sentí ridícula por espiarlo, pero no podía moverme. La mujer era más joven que yo, de pelo corto y oscuro, con gafas de sol sobre la cabeza y un vestido que no era ni llamativo ni provocador, pero que de alguna manera resaltaba más que todo lo que yo llevaba puesto últimamente. Se inclinaba hacia Marcos, hablaba con entusiasmo, y él la miraba como si cada palabra que decía le interesara de verdad. Me costó aceptar que esa escena era real. Que mi marido, el mismo hombre al que había traicionado con otro sin remordimientos suficientes como para frenar a tiempo, estaba ahora compartiendo su tiempo con otra persona y no me debía explicaciones. No me atreví a confrontarlo esa noche. No era una cena romántica, ni un plan nocturno sospechoso. Pero el hecho de que no me hubiera dicho nada, que simplemente hubiera empezado a ver a alguien sin darme ninguna explicación más allá de su amenaza de hacer su vida, me hizo tragar una mezcla de celos,
rabia y miedo que no había previsto. Supongo que en el fondo, todavía creía que él no era capaz de hacerlo. Que, aunque dolido, seguiría siendo el mismo tipo predecible y controlado que nunca rompía las reglas. Me equivoqué. Y fue ahí cuando me di cuenta de que su venganza no iba a ser ni ruidosa ni rápida. Iba a ser lenta, dolorosa y calculada. Esa misma noche, al llegar a casa, me encontré con algo inesperado. Marcos había cambiado la cerradura del cajón donde guardábamos todos los documentos importantes. Teníamos una caja fuerte discreta, empotrada en el armario del cuarto, que siempre habíamos compartido sin clave, abierta por costumbre. Estaba cerrada. Me arrodillé frente a ella, probé la combinación que habíamos usado durante años y no funcionó. 3 intentos y nada. No entendía qué pretendía. Subí a confrontarlo y lo encontré en el despacho, con el portátil abierto y los cascos puestos. Le toqué el hombro y se quitó los auriculares como si no le sorprendiera verme. ¿Has cambiado la clave de la caja fuerte?, le pregunté sin rodeos. Sí, respondió. ¿Por qué? Porque no quiero que toques nada que ya no te corresponde. Hay cosas ahí que son mías y quiero que se queden donde están. No hay nada tuyo ahí. Son papeles comunes. Ahora ya no son tan comunes. Nunca se sabe cuándo alguien puede tener la idea de llevarse algo que no es suyo para cubrirse. Lo dijo sin alzar la voz, sin mirarme siquiera. Me di cuenta entonces de que había empezado a mover piezas. No solo estaba saliendo con alguien, estaba empezando a protegerse, a blindarse, a prepararse. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Él no escondía sus ausencias. Llegaba tarde, no explicaba nada, dormía en el sofá cuando le apetecía y otras veces ni siquiera volvía. Cuando estaba en casa, actuaba como un compañero de piso distante, amable con Claudia, correcto conmigo, pero sin ningún esfuerzo por fingir que aquello era un matrimonio. Me hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Ya no había pequeños gestos, ni roce accidental, ni preguntas sobre mi día. Y eso dolía más que cualquier insulto. Intenté resistirme a entrar en su juego, pero la inseguridad me estaba matando. Una tarde, después de recoger a Claudia del colegio, me fui a buscarlo. Sabía que algunas noches iba a un gimnasio cerca de la oficina. Me quedé fuera esperando en el coche. No tenía ningún plan concreto, solo quería saber si de verdad había otra persona. A las 8 en punto, lo vi salir, solo, con la toalla al hombro y el pelo húmedo. Se subió a su coche y, para mi sorpresa, no se fue a casa. Lo seguí. Aparcó cerca de un edificio de apartamentos modernos, en una calle tranquila. Lo vi entrar. Esperé más de media hora. Y entonces bajó ella. La misma mujer de la terraza. Se abrazaron. No fue un abrazo de saludo. Fue uno de esos que solo se dan cuando hay confianza, cuando se han estado esperando. No se besaron. No había nada escandaloso. Pero a mí me bastó. Me fui a casa con un nudo en el pecho, sintiéndome por primera vez desplazada. Lo que más me dolió no fue que hubiera alguien más. Fue que no se molestara en ocultarlo. Que me lo estuviera restregando en la cara con esa tranquilidad pasiva, como quien devuelve algo que ya no quiere. Empecé a pensar en cómo devolverle el golpe. Me costó asumirlo, pero quería hacerle daño. No porque creyera que podía recuperarlo, sino porque no soportaba la idea de que él se marchara siendo el bueno de la historia. Quería romperle algo. No sabía qué, pero algo. Pensé en decírselo a Claudia, en plantarle una escena delante de la niña para que viera quién era su padre ahora. Pero descarté la idea. No porque fuera cruel, sino porque no quería manchar a Claudia con esa miseria. Esa misma noche, cuando volvió, le esperé despierta en la cocina.
Me miró, se sentó frente a mí y no dijo nada. Yo tampoco. El silencio fue largo. Finalmente, hablé yo. ¿Es seria? Él me miró sin expresión. No es asunto tuyo. Lo es si vas a traerla a esta casa. No voy a hacerlo. Pero si lo hiciera, tampoco tendría que darte explicaciones. Me mordí la lengua para no estallar. ¿Por qué estás haciendo esto así? Le solté. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vengarte? ¿Hacerme sentir como una mierda cada día? Se tomó su tiempo antes de contestar. No quiero vengarme. Solo quiero que entiendas lo que se siente cuando alguien te borra sin avisar. Quiero que vivas un poco de lo que yo viví. No me interesa que sufras, Laura. Pero tampoco voy a protegerte del dolor que tú misma provocaste. Se levantó y se fue a su cuarto. Me quedé sola, con esa frase dándome vueltas en la cabeza. No me estaba castigando. Solo había dejado de cuidarme. Esa era su verdadera venganza. Fue un miércoles cuando descubrí lo que había planeado realmente. Hasta entonces pensaba que su venganza era emocional, una manera silenciosa de devolverme el dolor, pero sin destruir nada tangible. Me equivocaba. Aquella mañana me llamó mi jefa a la oficina con un tono seco, más frío de lo habitual. Pensé que era por un retraso en una entrega, pero lo que me mostró me dejó sin palabras. Alguien había enviado un sobre anónimo a la empresa, con una selección de correos electrónicos míos, horarios exactos de mis ausencias, y una hoja con supuestos encuentros personales durante el horario laboral. Las hojas estaban impresas, organizadas, y acompañadas por una nota en la que se cuestionaba mi profesionalidad, mi ética y mi compromiso con la empresa. Ella me miró sin decir nada durante un rato. Yo intenté justificarme, dije que era un ataque personal, que todo eso estaba fuera de contexto, pero no sirvió de nada. Me pusieron en revisión, lo que en esa oficina significa estar con un pie fuera. Sabía quién lo había hecho. No necesitaba pruebas. Marcos me había destrozado la reputación con la misma calma con la que se sirve el café por las mañanas. No se había conformado con romper la confianza entre nosotros, había ido más allá. Salí de la oficina sin hablar con nadie, y no volví al trabajo esa semana. Estuve en casa, encerrada, esperando a que él regresara, sin saber cómo iba a reaccionar. Cuando entró por la puerta por la noche, como si nada, no pude evitarlo. Le fui directa, sin rodeos. ¿Fuiste tú quien envió ese sobre a mi trabajo? Él dejó las llaves, se quitó la chaqueta, y me miró sin sorpresa. No te voy a negar nada. Sí, fui yo. Le temblaba la mandíbula, pero su voz era firme. ¿Por qué?, le pregunté, sabiendo que la respuesta me dolería, pero sin poder evitarlo. Porque tenía que asegurarme de que te doliera en un sitio donde de verdad te importara. Yo ya no te importo. Nuestra casa, tampoco. Pero tu imagen, tu reputación, eso sí. Ahí sí podía hacerte daño. Me quedé de pie, sin saber si gritarle o romper a llorar. No hice ninguna de las dos cosas. Querías destruirme, le dije con rabia. No. Quería que sintieras lo que es que alguien te saque de tu vida de golpe. Sin avisar. Como hiciste tú. Dio un paso hacia la cocina y empezó a prepararse una infusión como si nuestra conversación fuera una más, algo sin importancia. ¿Te vas a arrepentir de esto, Marcos?, le dije sin pensar, con el orgullo herido y la voz temblando. Ya me he arrepentido de muchas cosas, Laura. Pero esto no es una de ellas. Esa noche no dormí. Empecé a revisar cada cosa en casa, buscando pruebas, buscando si había más. Me encontré con algo que no esperaba, una carpeta en el escritorio de su ordenador, sin clave, etiquetada con mi nombre. Había documentos, horarios,
fotos de los días que estuve con David, capturas de pantalla, un pequeño diario con fechas, comentarios y hasta reflexiones personales suyas. Lo había guardado todo. Durante meses. Había construido su caso como si se tratara de una investigación. Me dio miedo. No porque pudiera usarlo legalmente contra mí, sino por el nivel de frialdad y paciencia con el que lo había hecho. Él, el mismo hombre que no solía recordar dónde dejaba las llaves del coche, había documentado mi infidelidad con una precisión quirúrgica. Cerré la carpeta, apagué el ordenador, y me senté en el suelo, temblando. Ya no era solo un matrimonio roto. Era una guerra. Al día siguiente, recogí a Claudia del colegio y noté algo raro en su forma de mirarme. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, pero insistí, y después de mucho insistir, soltó una frase que me dejó helada. Papá dice que tú ahora tienes que esforzarte más, porque hiciste cosas feas. Le pedí que me repitiera qué más le había dicho. Me dijo que no recordaba mucho, solo que ahora él también podía hacer su vida, porque mamá ya lo había hecho antes. Me costó contenerme. No lloré delante de ella, pero por dentro me rompí en 1000 pedazos. Se me cayó la idea de que al menos él iba a mantenerla al margen. Pensaba que, por muy enfadado que estuviera conmigo, no utilizaría a nuestra hija. Pero me equivoqué. Esa misma tarde, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía vivir en una casa donde él actuaba como verdugo, como testigo y como juez. Le pedí que habláramos. Me dijo que no tenía tiempo, pero le insistí. Nos sentamos en la cocina, cada uno con un café delante, sin tocarnos, sin mirarnos demasiado. Marcos, esto no puede seguir así. No quiero justificar lo que hice, y sé que fui una mierda de persona, pero tú ya me castigaste. Ya me hiciste daño. En el trabajo, con Claudia, con tus ausencias, con todo. Ya está. Ya tuviste tu revancha, ¿ahora qué? Se quedó en silencio unos segundos y después respondió, no quiero vivir contigo. No como estamos. Pero tampoco quiero una guerra. Solo quiero estar tranquilo. ¿Quieres que me vaya?, le pregunté. No. Quiero que lo hablemos. Que veamos qué hacemos con la casa, con Claudia, con todo. Pero no quiero más discusiones. No quiero más reproches. No quiero que sigas aquí esperando que un día me levante y diga, todo está perdonado. Porque no lo va a estar. Nos quedamos así, en silencio, bebiendo el café, sin saber bien si eso era una tregua o el inicio del final real. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo, pero sabiendo los dos que algo estaba por romperse definitivamente. Ni venganza, ni reconciliación. Solo vacío. A los pocos días de esa conversación en la cocina, Marcos pidió que habláramos por la noche. Me sorprendió que fuera él quien lo propusiera, porque desde que todo se destapó no había mostrado el más mínimo interés en tener una conversación larga y sincera. Siempre eran frases cortas, silencios tensos y miradas que decían más que cualquier reproche. Pero esa noche, después de cenar, cuando Claudia ya dormía, bajó al salón con una carpeta en la mano y me pidió que me sentara. Lo hice sin decir nada. Él colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió, y sacó unos papeles. He hablado con un abogado, dijo sin rodeos, sin suavizar la frase, como si ya no hiciera falta ningún tipo de delicadeza. No he iniciado ningún trámite todavía, pero quería saber si tú también lo habías pensado. Me costó tragar saliva. Sentí que algo en mí se encogía, no por la sorpresa, sino por la realidad que ya no se podía evitar. Le dije que no había consultado a nadie, que no sabía si quería separarme, pero que tampoco podía seguir en la situación actual. No me siento capaz de tomar decisiones ahora mismo. Estoy rota, le dije sin buscar compasión, solo diciendo la verdad.
Él se mantuvo serio. Yo no estoy mejor, Laura. Pero no quiero seguir viviendo con alguien que ya no respeto. Y tú sabes que desde que todo esto pasó, algo se rompió en mí que no va a volver a estar entero. Hablamos durante casi una hora. No fue una conversación violenta, no hubo gritos ni reproches. Fue más bien una negociación entre dos personas que ya no se reconocen. Hablamos de la casa, de los horarios de Claudia, de los gastos, de lo que íbamos a decirle a la familia, a los amigos. Él tenía claro que no quería dramatismos, que no pensaba entrar en detalles con nadie, que no iba a permitir que nadie se metiera en el medio. Es nuestro desastre, no de ellos, dijo. Acordamos hacer un calendario de convivencia temporal. Él se iría a vivir un tiempo con su hermano, y luego veríamos si yo me iba del todo o si nos turnábamos. Ninguno de los dos quería que Claudia viviera una mudanza traumática. Eso sí lo teníamos claro. Cuando subimos a acostarnos, fue la primera vez en semanas que sentí que habíamos cruzado una línea irreversible. No porque lo habláramos de forma legal, sino porque ya no había ni una mínima intención de arreglar lo que se había roto. No había espacio para el perdón, ni para el arrepentimiento. Solo para lo práctico. Dos adultos que organizaban el final de algo que ya no era suyo. Al día siguiente, preparó una maleta pequeña, con lo justo, y se fue sin hacer escándalo. Claudia pensó que se iba de viaje por trabajo. Acordamos no contarle nada hasta que supiéramos cómo íbamos a hacerlo. La mentira me supo amarga, pero entendía que había que esperar. No quería que ella llevara este peso sin necesidad. Esa semana, sola con Claudia en casa, sentí una mezcla de libertad y vacío que no supe manejar. Durante el día todo era rutina, colegio, trabajo, compras, deberes, cenas. Pero por la noche, cuando todo quedaba en silencio, me sentaba en el salón y pensaba en lo que había hecho, en lo que habíamos llegado a ser, y en cómo habíamos pasado de una familia estable a dos personas que apenas se dirigían la palabra. A veces, tenía la tentación de llamarlo. Otras, pensaba en escribirle a David, pero no lo hice. Él había desaparecido por completo. No me escribió, no insistió. Supongo que entendió que yo había usado ese escape como una vía para romper algo más grande, y que no tenía ningún plan de futuro con él. Fue un error mutuo, una ficción compartida. Un viernes, Marcos pasó a buscar a Claudia para llevarla a dormir con él el fin de semana. Fue puntual, educado, casi amable. Cuando bajó Claudia con su mochila, se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Tenemos que hablar en serio. Mañana, ¿puedes venir tú a casa de mi hermano? Claudia se va con su prima al cine». Acepté, aunque no sabía para qué. Pensé que era algún tema de papeleo. Pero cuando llegué al día siguiente, él estaba diferente. No tenso, pero tampoco tranquilo. Me ofreció un café, me senté, y sin más, empezó a hablar. He estado pensando mucho estos días. No voy a darte más castigos. No voy a seguir haciendo nada para hacerte daño. Pero tampoco puedo vivir como si todo esto no hubiera pasado. Ya no quiero estar casado contigo. No porque odie lo que hiciste, sino porque me di cuenta de que ya no tengo energía para salvar esto. Y creo que tú tampoco. Le respondí que no sabía si estaba lista para firmar un divorcio, que todavía había días en los que pensaba que podríamos reconstruir algo, aunque fuera con tiempo, con terapia. ¿Tú crees que en algún momento podrías volver a quererme como antes?, le pregunté, esperando una señal, algo. Él se quedó callado unos segundos. No, respondió con frialdad, pero sin dureza. No creo que pueda. Y sé que si lo intentamos, voy a arrastrar esto toda la vida. No quiero estar con alguien a quien le tengo que recordar que ya me rompió una vez. No discutí. Me dolió, sí. Pero tenía razón.
Yo tampoco estaba segura de poder mirar a Marcos a la cara sin recordar su distancia, su desprecio, sus venganzas. Habíamos cruzado un umbral. Y aunque todavía me dolía no haberlo evitado, empezaba a aceptar que no todo puede arreglarse. Acordamos iniciar los trámites legales. Sin abogados agresivos, sin peleas por bienes. Él se quedaría con la casa, yo buscaría un piso cerca para no alterar la rutina de Claudia. Ambos nos comprometimos a que la prioridad sería ella. Ninguno de los dos le haría daño con palabras, ni con acusaciones. No quiero que piense que uno de los dos es el malo, me dijo. Yo ya sé que tú hiciste algo imperdonable. Pero también sé que esto no se trata solo de una infidelidad. Ya no funcionábamos desde antes. Volví a casa sintiéndome como si acabara de salir de una reunión de trabajo. Todo estaba acordado, todo era lógico, pero la sensación de haber perdido una parte de mí me perseguía. Me acosté en la cama sola, en esa habitación que en breve dejaría de ser mía, y supe que la siguiente conversación sería con Claudia. Y eso sí me asustaba. No hay forma correcta de decirle a una niña que sus padres se van a separar. Lo pensé durante días. Consulté artículos, hablé con una psicóloga, incluso pregunté discretamente a una amiga que había pasado por lo mismo. Pero cuando llegó el momento, supe que nada de eso servía de mucho. Lo hicimos juntos, Marcos y yo, un sábado por la tarde. Claudia había vuelto del cine con su prima, estaba cansada y de buen humor, y nos pareció que sería más fácil hablar con ella cuando estuviera tranquila. Nos sentamos los tres en el salón, sin el televisor encendido, sin móviles cerca. Le dijimos que teníamos algo importante que contarle. Ella nos miró con los ojos grandes, esperando una noticia de adultos que no terminaba de entender. Fue Marcos quien habló primero. Le explicó que habíamos tomado una decisión difícil, que íbamos a vivir en casas separadas, pero que eso no cambiaba lo más importante, que la queríamos con locura y que íbamos a seguir siendo sus padres, aunque ya no fuéramos pareja. Claudia se quedó en silencio. No lloró, no gritó, no hizo ninguna pregunta. Solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando algo así desde hace tiempo. Pasaron unos segundos y luego dijo, ¿es porque os peleáis mucho? Yo iba a responder, pero Marcos me interrumpió, no es por peleas, es porque las cosas entre los adultos a veces cambian. Pero no tiene nada que ver contigo, Claudia. Tú no has hecho nada mal. Ella bajó la mirada, empezó a rascarse las uñas, y luego preguntó, ¿y yo con quién voy a vivir? Le explicamos que seguiría con su rutina habitual, que yo me iba a mudar cerca, que la íbamos a llevar y traer al colegio, que no cambiaría nada en su día a día. Lo entendió, o al menos eso pareció. Nos abrazó a los dos y luego se fue a su cuarto sin decir nada más. Yo me quedé sentada un rato, mirando el suelo. No podía leer su reacción, no sabía si estaba triste, aliviada o simplemente confundida. Y esa incertidumbre era peor que cualquier reproche. Las semanas siguientes fueron una especie de tránsito raro, una convivencia pacífica en una casa que ya sabíamos que tenía fecha de caducidad. Yo buscaba pisos por la zona, organizaba cosas, empaquetaba sin prisas. Marcos trabajaba mucho, se quedaba en su oficina o en casa de su hermano, pero volvía para estar con Claudia, para cenar juntos a veces, y para mantener esa apariencia de normalidad que ya no convencía a nadie. Las noches eran silenciosas. Cada uno dormía en una habitación distinta. A veces nos cruzábamos en la cocina de madrugada, y nos saludábamos con la cabeza, como dos desconocidos con recuerdos comunes. No hablábamos del pasado. No mencionábamos a nadie. Era una calma incómoda, pero mejor que la guerra que habíamos vivido antes. El día de mi mudanza no fue dramático. Había alquilado un pequeño piso a 15 minutos caminando, en una calle tranquila. Me ayudó una amiga a mover las cajas.
Marcos no se ofreció y yo tampoco le pedí ayuda. No hacía falta. Cuando terminé, fui a recoger a Claudia al colegio y le enseñé su nueva habitación. Ella ya había estado antes, pero esa vez fue distinto. Se sentó en la cama, miró alrededor, y dijo, «Está bien. Pero prefiero la otra casa». Le dije que lo entendía. Que era normal. Que se sentiría más cómoda con el tiempo. No insistí en fingir entusiasmo. No intenté venderle la idea de una nueva etapa. Solo quise que supiera que estaba ahí para lo que necesitara. Los días empezaron a organizarse en torno a ella. Calendario compartido, horarios de recogida, llamadas por la noche cuando no dormía conmigo. Marcos cumplía. No fallaba. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba nada. Era un padre impecable. Lo había sido siempre. A veces, cuando hablábamos sobre logística, se me escapaba una frase más personal. ¿Cómo estás tú, o has dormido bien? Pero él respondía con neutralidad, sin abrir ninguna puerta que no quisiera cruzar. Ya no había espacio para conversaciones íntimas. Y yo, aunque al principio lo intenté, dejé de buscar excusas para alargar esos momentos. Entendí que él había cerrado el capítulo por completo. No volví a ver a David. Ni mensajes, ni llamadas. Supe por alguien que se había trasladado a otra ciudad. Me dio igual. No era por el que lloraba algunas noches. Era por todo lo que dejé que se perdiera. Por lo que rompí. No esperaba reconciliación, pero sí me costó aceptar que, al final, lo que más me dolía no era haber perdido a Marcos, sino haberme convertido en una versión de mí misma que no reconozco. En una mujer que tomó decisiones sin pensar en las consecuencias, que creyó que podía controlar los daños y terminó viendo cómo se deshacía su vida en silencio. Nadie me gritó, nadie me abandonó con una maleta en la calle. Fue peor. Me dejaron con la responsabilidad de lo que hice, sin poder culpar a nadie. La última conversación que tuvimos cara a cara, solo él y yo, sin Claudia, fue en una reunión en la escuela. Salimos juntos y caminamos hasta la esquina. Antes de separarnos, se detuvo. Me miró, y por un momento vi algo en su expresión que no supe descifrar. Dijo, «No voy a desearte suerte, porque sé que no la necesitas. Solo espero que no repitas esto con nadie más». No supe qué responder. Asentí, y me fui sin mirar atrás. Esa frase fue lo más parecido a un cierre que íbamos a tener. No fue un perdón, no fue un insulto. Fue una constatación. Él ya no era parte de mi vida, y yo tenía que aprender a vivir con lo que quedaba de mí. Ahora los días son distintos. A veces tristes, a veces tranquilos. Aprendí a disfrutar de los momentos con Claudia, a organizar mi tiempo sin depender de nadie, a asumir las consecuencias de mis actos sin necesidad de dramatizar. No soy una víctima. Fui la causa. Pero también me cansé de arrastrarlo como si fuera una cruz. No tengo pareja, no tengo planes grandes, no busco nada por ahora. Solo quiero estabilidad. Y aunque no es fácil, al menos ahora sé quién soy cuando todo se cae. No me gusta del todo, pero es mi reflejo. Y con eso tengo que aprender a vivir.